Pero a nivel de SEO, ¿has notado, por ejemplo, ese contenido de inteligencia artificial de verdad funciona para mejorar el SEO de las páginas web? Si te refieres a si funciona dentro del SEO de Google, funciona que te cagas. Ahora, sí, hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo. Sí, y digo que funciona que te cagas porque cuando nosotros decimos algo, lo mostramos públicamente. Entonces, en YouTube hemos mostrado 3 o 4 vídeos de clientes que son líderes de su sector, donde hemos metido contenido con inteligencia artificial generado con ChatGPT, con un GPT personalizado, y ha funcionado que te cagas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast que habla de marketing sin filtro con Luis Villanueva o LMV, como te conocen en YouTube. Algunos sí, muchas gracias por la presentación y encantado de estar aquí. Sois un podcast que no solo sigo yo, sino que, como os he dicho, fuera de cámara sigue gente de la oficina, así que encantadísimo. Genial, Luis. Eres especialista en SEO, tienes más de 10 años de experiencia en esto, no solamente brindando el servicio, sino además capacitando profesionales en esta área. Me costó y todo, SEO, aquí hicimos SEO, ¿no? Ya. Bueno, voy a cambiar la profesión cultural, voy a decir SEO. No, está bien, pero está bien, o sea, es verdad, es SEO. Es que es la costumbre de cada quien. Claro, yo dije, como me toca a mí pronunciarlo así, No, voy a me poder. van a hacer Me voy ¿experto a en quedar. qué? No, y está buena la aclaratoria porque nos escucha mucha gente de España que honestamente no, al no tener el oído acostumbrado, sencillamente no identificas de qué se está hablando. Así es. Seguramente estás escuchando esto haciendo otra cosa y bueno, también se va a otro sitio. Pero bueno, volvemos al tema. Un oficio delicado y un oficio que está cambiando muchísimo ahorita. Al final el SEO lleva, desde el inicio de Google, en cualquier motor de búsqueda es necesario, porque al final cuando un usuario está buscando algo que necesita, lo primero que aparece es lo que tiene una probabilidad muy alta de que el usuario piense que es lo más importante y lo más relevante, hace clic ahí, entra, y bueno, ahora estamos sufriendo muchísimos cambios y eso es súper bonito. ¿Estamos sufriendo o simplemente se están adaptando? O sea, cuéntame qué tanto se sufre con esto que está pasando. Hombre, Y explica, por favor, qué es lo que está pasando para que la gente se entere. Pues al final, el buscador más conocido es Google, es el que tiene la mayor cuota de mercado y a pesar de que hace 2 años aproximadamente surgiera el boom de las inteligencias artificiales con ChatGPT, etcétera, no ha perdido cuota de mercado. De hecho, en 2024, en 2024 ha sido cuando más ha facturado el buscador de Google de la historia. Ok. O sea, sí que es cierto que al final se están diversificando las búsquedas, pero volviendo al tema, lo que nosotros estamos sufriendo lo llevamos sufriendo toda la vida. Updates de Google, que van cambiando cosas, cambian las hojas de resultado, penalizan webs, otras no las penalizan, y al final ahora es otro cambio más, que al final la gente dice, Google está cambiando, realmente no, está evolucionando porque es un producto y ese producto se sostiene si los usuarios lo usan, entonces tiene que ir de la mano con los usuarios. Pero Luis, yo quiero profundizar en esto que tú me dices que no ha perdido cuota porque me cuesta muchísimo pensar que no ha perdido cuota. ¿Por qué? Porque personas como yo, que yo antes usaba Google para todo, ya yo no uso Google sino para cosas súper específicas. Entonces la pregunta es, ¿no ha perdido cuota cuando hablas de la cantidad de personas en el mundo que utilizan diariamente, la cantidad de usuarios o la cantidad de búsquedas que se hacen? O sea, ¿cómo mides esto? ¿Y cómo mides la cantidad de gente que sí está empezando a buscar en otras? Al final, no es que no haya perdido cuota, sino que no ha perdido la cuota que se creía que se iba a perder. Porque se iba a perder, ya dentro de un año nadie va a usar Google. Esto no es cierto. De hecho, en el mundo de los buscadores, creo que en febrero, sacó un estudio estatista donde decía que en los últimos 3 años, en la gente que usa los buscadores, ojo, aquí no entran, por ejemplo, ChatGPT, etcétera, había perdido un 3% de cuota de mercado en beneficio de Bing. Wow. Sí, al final hay que recordar que Bing está con OpenAI, Microsoft con OpenAI, y bueno, y ahí ha ganado cuota de mercado. Eso no quita que haya usuarios que también usen chat con IA conversacionales como ChatGPT, otros buscadores como Perplexity y otros. Claro. ¿Y cómo pivotean las empresas al notar que los usuarios ya no estamos buscando en Google? Porque te pongo mi escenario. Yo busco en Google cuando quiero buscar una imagen o imágenes particulares de algo, Logo. cuando quiero hacer la comparación de precios de algo o cuando quiero buscar una página web específica. Pero de resto, cualquier otra consulta que yo quiera hacer o cualquier otra investigación, porque cuando tú haces una pregunta en Google, Google no me da la respuesta, me da enlaces. Entonces, cuando yo quiero una respuesta, es lo que lo busco en ChatGPT. Eso ha cambiado bastante. Ahorita Google sí te da muchas respuestas. Sí. Que es otra pregunta que te iba a hacer. Esa generación de respuesta de Google automática, es decir, tú ingresas a Google, le haces cualquier pregunta y Google toma lo mejor de una página web o lo más destacado y te lo genera automáticamente en la parte superior. De manera que la gente ya no tiene que entrar al enlace. Pero si tú trabajas en SEO, tú generas contenido para que la gente entre a tu página y la haga, generes un cliente o generes un lead o te conozcan. Entonces, ¿cómo pivotean los clientes en este sentido? ¿Hay alguna forma de estar en esa generación de contenido de Google y aparecer
en la AI generativa de ellos. Aquí se han tocado varios temas y uniéndolo con lo que has comentado, sí, porque esto es súper profundo, ¿vale? Tenemos demasiadas Y como me preguntas, dejéis Luis. hablar, yo empiezo a hablar aquí, vamos, como un loco y puedo estar 5 horas. Hay varias cosas y lo uno con lo que acabáis de comentar de cómo podemos medir realmente el impacto que está generando otros universos, yo le llamo universos de búsqueda, ¿vale? Como pueda ser TikTok, como pueda ser YouTube, que no nos olvidemos que es el segundo buscador más importante del mundo, ¿vale? Como pueda ser Pinterest, no nos olvidemos de que Pinterest genera facturación a tiendas online de determinados sectores, como el sector de la Total. decoración, etcétera, etcétera. Y bueno, uniendo todo esto, yo dentro de mi web con una herramienta de analítica digital, como puede ser Google Analytics 4, sé perfectamente cuánto me está viniendo o una aproximación de cuánto me está viniendo. A día de hoy, lo que viene, por ejemplo, de ChatGPT, que es lo que la gente suele estar mirando, es muy, muy, muy residual. Es tan residual que es ínfimo. O sea, no nos preocupamos y priorizamos ese trabajo a día de hoy. Sí que Claro. sabemos por detrás cómo funciona y cómo funciona es con Bing, ¿vale? Bing creó una API en su día propuesta para OpenAI donde le vuelca toda la información cuando hay una determinada búsqueda, etcétera, etcétera. Y luego ChatGPT, en este caso SearchGPT, lo que hace es filtrar esos resultados y devolvértelos. O sea, que si uno quiere posicionarse específicamente en ChatGPT, ojo, yo no sé, yo me imagino que ustedes han hecho el ejercicio de buscarse quién es Marjorie Haddad Claro. en ChatGPT. Yo lo hago en todos los buscadores. Si uno quiere posicionarse en alguno de estos, tiene que comenzar por Bing, en el caso de ChatGPT Claro, específicamente. en el caso de ChatGPT funciona con Bing. Al final los resultados y la información la bebe de Bing. Claro. La bebe de Mira Bing. tú. Perplexity, por ejemplo, scrapea diferentes buscadores. Con lo cual, digamos, la clave número 1 es estar indexado Sí. en estos buscadores, que tus resultados estén indexados. Y por indexación lo que entendemos es que Google, o en este caso Bing, o cualquier otro buscador de los que beben estos chats conversacionales con impacto en buscador, como pueda ser ChatGPT, pues tengas esos resultados ahí en su base de datos, porque tú puedes ser que generes un montón de URLs y que no estén indexadas. Si no están indexadas, no vas a aparecer. No existen nunca. Claro, nunca van a Claro. existir. Y que el hecho que Google pierda o no cuota del mercado no implica que las empresas van a dejar de necesitar SEO, porque si la gente busca, quiere decir que la empresa tiene que tratar de estar de primero. Lo que pasa es que estar de primero en Google me parece que siempre fue súper complicado, porque, por ejemplo, si a ti te llega una inmobiliaria y te dice, yo quiero que me posiciones de primero en Google, mira, te puedo posicionar, te puedo ayudar a hacer ads, o sea, te puedo hacer que aparezcas en la primera página, puede ser, pero de primero, a ver, Idealista tiene 20 años estando de primero y tiene 20 años trabajando eso. Es muy difícil que uno se posicione. Pero ahorita que estamos hablando de posicionarte de repente para aparecer en la búsqueda generativa de ChatGPT o aparecer en Perplexity con ciertos títulos o aparecer en Bing, creo que hay un gran espacio para las empresas emergentes de estar primero en esos lugares ahora. Más allá de lo que las otras empresas tienen años estando de primero en Google. Al final, Google ha evolucionado como buscador y Google ha sacado las AI Overviews. Sí que es cierto que la Unión Europea no está, por un montón de motivos, pero Sí. si estamos trabajando en mercados internacionales ya tenemos esas AI Overviews. La ventaja que tienen con respecto a los resultados clásicos, evidentemente, si tú no apareces en esas AI Overviews, pues obviamente vas a perder un montón de clics, porque si te aparece todo ese resultado, los resultados clásicos pierden clics, en este caso. Entonces, la ventaja que supuestamente se tiene es que son súper volátiles, a diferencia de los otros resultados, que en 2 meses, en un periodo de 2 meses, cambian el 80% de esos resultados con la misma búsqueda. Claro. Eso es brutal. Wow. Eso puede ser una ventaja o puede ser también un inconveniente para marcas que llevan muchos años en esto, como dices. Y luego, volviendo a lo mismo de antes, puede ser muy difícil o menos difícil posicionarse, en este caso, en determinado nicho de mercado, según quienes hayan ahí y según quién seas tú. Porque si tú eres una marca muy grande y quieres posicionarte en determinados sitios, es relativamente sencillo. Si eres una marca pequeña y quieres posicionarte en mercados donde está Idealista, donde está Fotocasa, etcétera, etcétera, es súper complejo, pero puedes usar esas plataformas para posicionarte en ellas. Y ahí, Luis, por ejemplo, una agencia como la tuya, como Webpositor, pudiese encargarse de conseguir esa diferenciación, ese océano azul, como lo llamamos, de posicionamiento en buscadores donde ya no están las grandes. O sea, mira, aquí en este hueco no hay nadie posicionado en palabras claves o lo que sea. Me imagino que ese es el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Sí, Uno de los... Eso es justo lo que hacemos y también el tema de medir las expectativas del cliente o de la marca, porque muchas veces todo el mundo quiere ser como, si yo tengo una perfumería, quiero ser como Druni. No puedes. Claro. Primero porque claro. Druni también tiene un equipazo de SEO trabajando ahí. Un equipazo de marketing a los que le pagan probablemente más que lo que le vayas a pagar tú, que estás empezando, que llevas menos años. Entonces hay que encontrar dónde Druni nos está posicionando en este caso y intentar pues posicionarte, y a partir de ahí pues vas ganando notoriedad, vas ganando autoridad, vas ganando tráfico, vas ganando marca, que al final todo se resume en marca. El SEO se resume en intentar atraer a las búsquedas
por marca. Cuanto más te busquen por marcas y menos necesites el SEO, mucho mejor. Total. Y la estrategia sigue siendo la misma. O sea, tú igual recomiendas a las marcas hacer un blog para que intentar aparecer de primero en Google, pero también para que los buscadores de inteligencia artificial saquen tu información de allí y te recomienden dentro de las búsquedas que hagan allí. Por ejemplo, si nosotros hacemos una nota, un blog y decimos que estamos entre los 10 mejores podcasts de marketing de España, ChatGPT va a decir que estamos, porque hay un blog en internet que dice En Bing. que lo somos. Exacto, en Bing. Sí. O sea, funciona de esa forma, es la pregunta. Sí, al final, depende del negocio que tengas. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos a trabajar con un comercio electrónico, no empleamos tiempo, por ejemplo, en el blog. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es generar negocios. Para generar negocio necesito intentar trabajar los resultados transaccionales. Cualquier tipo de listado o cualquier tipo de ficha de producto donde alguien me vaya a comprar. El blog, digamos que cuando generamos contenidos de esos tipos más informativos, el usuario está en una fase de conciencia mucho más temprana, con lo cual se alarga muchísimo más la decisión. Ahí tendríamos que trabajar otros canales. Qué interesante. Entonces, yo pensaba que el SEO era sobre todo para la parte de consideración. O sea, era posicionamiento de marca, como tú dices, a largo plazo. Pero también hay una parte muy estratégica de conversión directa. No de conversión directa, Claro. pero sí de generar ventas rápidamente a través del SEO. Eso. Dependiendo de la fase, y aquí hay un enorme dependiendo de la fase del proyecto. Si tú eres una gran marca, y te vuelvo a poner el mismo ejemplo, perfumerías, Druni, y no tienes muy bien trabajado el SEO, tienes tantísima marca que a nada que yo empiece a trabajar toda la parte transaccional, Te imagínate. lo comes. Pero en nada. Pero en nada. De hecho, uno de los trabajos que hacemos con marcas grandes es ese, es ver qué está demandando el usuario. Muchas veces hacen una búsqueda. Imagínate un episodio que tenéis vosotras, una web con mucha marca en Marketing Sin Filtro, y están buscando un episodio que no existe sobre algo que vosotras no habéis hecho. Y encima Google está posicionando contenido vuestro que no está respondiendo a eso. Simplemente tenéis que crearlo. Porque la gente lo está demandando. Pues imagínate un lápiz de labios de una marca que está en tendencia, que han sacado X influencers. Yo tengo esa información en Search Console, ¿vale? Que es como medimos un poco el impacto que tiene el buscador, etcétera, etcétera. Entonces simplemente es decirle a la marca, al cliente, están buscando esto y no estás respondiendo a la necesidad de ese usuario. Simplemente pídele al proveedor esto, ponlo y vas a aumentar Lo tus vas a vender ventas solo. un huevo. Y así generas picos de ventas. Y así como analizas tus propias keywords, también analizas, me imagino que la de la competencia, ¿no? O sea, si sabes que Primor la gente está buscando Primor, labial rojo, tú dices, mira, hay que moverse por acá, Ujú. ¿no? Y además, justo ejemplos como esos, si tú tienes mucho mejor trabajado el SEO, que ellos estén ahí, en cuanto tú lo crees y mejores un poquito, te vas a poner por encima rapidísimamente en esos mercados, porque estás compitiendo de tú a tú con marcas grandes. El problema viene cuando no eres Primor, cuando no eres Paco Perfumerías, cuando no eres Druni. Estamos Claro. en este ejemplo, pero si queréis cambiamos de ejemplo Está divertido. Sí. de perfumes, y eres uno más pequeño, entonces tienes que encontrar tu camino. Y ahí a lo mejor sí que te compensa trabajar otras fases de conciencia del usuario, que son mucho más tempranas, incluso otros canales. Claro, canales de contenido que además también se están usando ahorita mucho como buscadores. Claro. O sea, no solamente la gente está buscando en ChatGPT, sino que tenemos mucho tiempo buscando en TikTok. Y a nosotros nos pasó, por ejemplo, que intentamos posicionar la agencia como tú colocas agencia de marketing en Miami, que apareciera Whiplash. Y llegamos, creo que fue al 5.º lugar, que fue un suceso, pero nadie va al ¿Eso en 5.º dónde? enlace. En Bueno, Google, sí, ok. en Google. Nadie va al 5.º enlace realmente. Nadie, ni siquiera bajaban, ¿sabes? No funcionaba como para generar leads. Pero comenzamos a hacer contenido en TikTok y ahora si tú colocas marketing digital, aparece mi perfil, aparece el perfil de la agencia. Porque le usamos esa etiqueta, porque de repente en algún momento yo hice un video, recuerdo que se hizo súper viral, diciendo que no se diga marketing digital, que lo digital es una etiqueta que hay que quitar, que es solo marketing y ya. Y resulta que al no decir que se diga marketing digital, como que agarré la etiqueta para mí y ahora aparece mi perfil por eso. Algo que no fue para nada planificado, sencillamente usar la plataforma. Pero sí nos dimos cuenta a nivel personal que nos generaba mucho más leads aparecer en las búsquedas de TikTok que aparecer en Google. Claro. Y dejamos de invertir en eso. Por la diferenciación de posicionamiento, me refiero. Sí. Al final, cuando te buscaban en TikTok, estabas tú la primera y en Google estabas el 5.º, el 6.º, ¿no? Sí. Y por eso, al final, te estaba llegando mucho más negocio. Al final también están todos los universos de búsqueda y hay que hacerse multiplataforma, como nosotros le llamamos. Y una de las plataformas es TikTok. Sí que es cierto que hay otras plataformas que, a pesar de que tengan buscador, pues realmente no son útiles. Pero ¿cómo comienzas, Luis? Porque es verdad que sí, obviamente. Si yo tuviese todo el dinero y todo el tiempo para estar en todas las plataformas y usar todas las estrategias, las haría. Pero imagínate que estamos hablando de estas marcas chiquititas, de perfumerías chiquiticas, para seguir con el ejemplo, que no tienen tanto presupuesto, que tienen que, oye, poner una estrategia y escoger por dónde van a estar. Si tú tuvieses que recomendarles algo para ellos para comenzar, ¿qué sería? Pues si la pregunta va, me imagino que recogiendo el testigo de lo de TikTok, a lo mejor no son muy buenos haciendo vídeos, en este caso.
Y posicionarse en TikTok sería relativamente o mucho más sencillo que en Google por el motivo de la autoridad, etcétera, etcétera. Podrías ir a TikTok, buscar por esa misma búsqueda quiénes están los primeros y hacer un vídeo muy, muy similar. Ahora, la persona tiene que emplear tiempo en ello. Y si vosotras estáis acostumbradas a trabajar con clientes, no quieren emplear tiempo absolutamente en nada. No. Entonces, a lo mejor podemos trabajar el SEO a largo plazo, ¿vale? Porque al final, es lo que hablamos, al final tú lo que tienes que generar es marca. ¿Por qué? Porque cuando estás generando marca y la gente te busca por marca, Google te va a posicionar automáticamente. Claro. Y es de lógica, si 9 de cada 10 personas están buscando perfumería Pepito Pérez, pues a la 10ª le va a mostrar Pepito Pérez aunque no ponga Pepito Pérez. Entonces, yo empezaría con una estrategia de SEO buscando esos temas y subtemas que no está cubriendo la competencia. En este caso, como puede ser Druni. ¿Por qué Druni o Paco Perfumerías no cubre búsquedas más chiquititas? Pues porque no les compensa, están peleando en las grandes. Pero en cambio, cuando tú haces 100 pequeñitas y esos pequeños volúmenes de búsqueda que está buscando la gente, pues al final se convierte en una grande y tiene esa oportunidad. Entonces podríamos empezar por ahí si es a nivel SEO, pero yo recomiendo también hacer ads, email, etcétera, etcétera, porque el objetivo, yo si estuviera en TikTok o si trabajara TikTok o cualquier plataforma, ya sea Google, etcétera, etcétera, el objetivo es captar el email 100%. El objetivo es captar el email. Me encanta que lo digas. ¿Por qué lo dices tan seguro? Sí, porque al final o te hace una conversión, o te deja el email, o le remarketeas, ¿vale? O le haces un remarketing, un retargeting. Dependiendo de la fase en la que esté, si se ha dejado el carrito puedes hacerle una cosa, si estaba rellenando un formulario también, porque al final podemos captar todo eso. Pero en este caso, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué dices tan seguro? Vale, captar el email. Correo, sí, ajá. porque al final es la única manera de llegar al usuario siempre, ¿vale? Porque al final tú puedes aparecer en Google, pero el usuario tiene que hacer esa serie de búsquedas para que tú aparezcas, ¿vale? Sí que es cierto que lo está necesitando. Al final yo tengo una necesidad y voy a Google o a un buscador a cubrirla y lo quiero ya sea buscar algo, buscar información sobre algo, ya sea comparar algo, ya sea comprar algo, informarme sobre ofertas, etcétera, etcétera. Pero luego tenemos toda la otra parte en este caso. ¿Y consideras que para empresas pequeñas es mejor entonces hacer contenido en TikTok que hacer SEO en Google? Para empresas pequeñas. A ver, yo no te lo puedo decir porque no tengo esa parte probada. Entonces te estaría diciendo, oye, pues sí, yo no lo tengo probado. Claro. Eso. Pero porque nosotros, por ejemplo, no trabajamos el TikTok, el contenido orgánico, ¿vale? El contenido orgánico. Ahora estamos probando TikTok Shops, ¿vale? Okay. Pero el contenido orgánico como tal, nosotros no lo hemos probado. Yo te puedo decir experimentos que nosotros hayamos hecho con nuestro propio contenido, pero no con contenido de marcas, de clientes, etcétera, etcétera. Yo creo que vosotras sois mucho más indicadas que yo para decir si funciona o no funciona. El tema es el tiempo que te lleva y luego el resultado que obtienes, porque para llegar a tu web tiene que hacer un paso más. Al final tiene que entrar en tu bio y de tu bio llevarte a otro sitio. Entonces es un clic más. No sé, y sabéis que cada paso que un usuario hace pierdes un montón de ese objetivo. Entonces, no lo sé. Sí. Claro, pero lo que gana en TikTok, que creo que, ojo, no estoy defendiendo ninguno de los dos, estoy viendo a ver cuál de los dos, o sea, los dos funcionan. Pero digo, en TikTok estás ganando también cierta confianza que te llevas al haber seguido la marca o al influencer que te recomendó el producto, ¿no? Que cuando lo buscas en Google, dígame si es una publicidad, o sea, no tienes la confianza creada como usuario para entrar a la página web y comprar. Tienes que entrar a la página web, ver quiénes son estos, entender qué quieren, qué me están vendiendo y todo esto. En cambio, yo creo que las redes sociales, sin decir si son mejores o peores, calientan a la audiencia antes de mandarlo a la página web. Entonces ya de principio mandas o envías un posible usuario calentito, listo para conversión o no. Sí, pero yo quiero hacer una apreciación al final en las redes sociales, igual que como estábamos hablando antes del email, que al final ni te lo he contestado lo del email, que ahora te lo contesto, porque no me acordaba. Cuando estamos hablando de redes sociales, muchas de las apariciones que tú hagas es sin que el usuario tenga una necesidad, ya sean publicidad, etcétera, etcétera. Y hay una enorme diferencia, hay tres formas de medir la conversión de un usuario. Cuando tú buscas por marca, la conversión es enorme. Cuando hace una búsqueda de algo que necesita, es menos que la de marca, pero es enorme. Cuando realmente entra en una web sin tener esa necesidad de informarse sobre algo, comprar algo, comparar algo, la conversión baja estrepitosamente. Porque no lo necesita. ¿Por qué entra? No, es lo que comentabas tú, de estoy enviando vídeos, la gente me está viendo, pero bueno, muchas veces se está entreteniendo, muchas veces se está informando, etcétera, etcétera, pero de ahí a que tome la decisión es muy diferente. Claro, pero cuando toma la decisión y hace clic es porque lo quiere. Hombre, claro. Claro. Sí, 100%. Es que lo loco es que todo está cambiando tanto que lo que llaman el social growth ha pasado de ser que la gente entra y busca lo que necesita a que lo que necesitas te encuentra. Bueno. O que las cosas te encuentran sin que tú realmente las necesites. Entonces ahí es donde nacen las compras impulsivas de las que haces en TikTok, ¿sabes? O las que haces en Instagram, que sencillamente cuando decimos el algoritmo nos escucha. No es que te escucha, es que está, no sé, administrando
tu actividad y entendiendo cuáles son tus intereses y vendiéndote pues lo que la gente está pagando. Pero por que Google, veas. Google también te escucha, porque ¿cuántas veces hemos nosotros entrado a páginas y en display tienes lo que estabas hablando? O sea, Sí. obviamente eso ha también. funcionado desde hace tiempo. O sea, eso que nos escuchan, y a mí me encanta, ojo, a mí me encanta que me escuchen y me muestren lo que quiero. Yo sé que a la gente no le fascina esto, pero eso tiene tiempo y a mí me parece buenísimo y funciona en todos. Y entonces tiene que ver también con el hecho de que el SEO o el SEO toma muchísimo más tiempo. Y no todas las empresas tienen el tiempo para, o sea, o el presupuesto para aguantar todo ese tiempo haciendo el trabajo, ¿no? Por supuesto. Al final es una estrategia a Una medio largo inversión. plazo, más a largo plazo y requiere una inversión enorme. Requiere una Mire, inversión y enorme. en cuanto a eso, porque ahora también la forma en generar contenido, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Y estamos haciendo mucho contenido con inteligencia artificial. Bueno o mal contenido, no importa, pues. Pero a nivel de SEO, ¿has notado, por ejemplo, ese contenido de inteligencia artificial de verdad funciona para mejorar el SEO en las páginas web? ¿Has visto que a veces sí, a veces no? O sea, ¿cómo está funcionando? Contenido hecho por inteligencia artificial. Si te refieres a si funciona dentro del SEO de Google, Sí, por mirar Ujú. ese buscador o de Bing, sí, 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 sí. funciona que te cagas. Ahora, sí, hay que saber hacerlo. Hay que Hay saber que saber hacerlo. hacerlo. Sí, y digo que funciona que te cagas porque cuando nosotros decimos algo lo mostramos públicamente. Entonces, en YouTube hemos mostrado 3 o 4 vídeos de clientes que son líderes de su sector donde hemos metido contenido con inteligencia artificial generado con ChatGPT, con un GPT personalizado, Ujú. y ha funcionado que te cagas. Y cuando Ok. digo que te cagas es que está primero, no está segundo, ni tercero, ni cuarto, es que está primero. Qué ¿Vale? maravilla. Entonces, ¿por qué? Porque al final tú lo que no haces es decirle, por ponerte uno de estos ejemplos, arma Airsoft M4, que es un arma, creo que M4 o G4 o lo que sea. Tú no haces eso y solo pides a ChatGPT y te comes todo lo que te dice, ¿vale? Tú creas un GPT personalizado, le metes un montón de documentación de tu cliente, le puedes meter incluso un audio de tu cliente describiendo todo eso, y si juntas toda esa información de ese experto sobre esa materia y toda la información que existe en internet sobre eso, haces ese macheo, como yo digo, dándole un briefing para que salga bien ese artículo en base a los usuarios, y después de todo eso, que se ha generado de manera automática, ha sido muy rápido porque me han enviado un audio, Ujú. pero yo tengo contexto que voy trabajando y voy mejorando ese GPT. Después de todo eso hay una supervisión de ese experto, lo tienes perfecto. Ok, sí funciona. Bueno, yo Sí. creo que así es como nosotros creamos contenido también. O sea, Ujú. obviamente tenemos nuestros GPTs personalizados. Lo que pasa es que la mayoría de la gente todavía no utiliza un GPT personalizado y utiliza un GPT genérico que termina generando un contenido que no sirve para nada. Y dicen, no, mira, es que no me está funcionando el contenido con inteligencia artificial. Bueno, claro, si comienzas en el maravilloso mundo de las redes sociales, obviamente ese contenido no va a caminar, ¿no? Pero lo que tú dices es así. O sea, si de verdad le metemos cabeza y tiempo a generar un bot o un GPT que esté hecho a nuestra medida, va a ser como si estuviésemos creándolo nosotros directamente. Ujú. Así es. Y además, fíjate que si el cliente tuviera que escribir, o si la persona experta o el dueño del negocio que tiene que hacer 250 No lo cosas, hace. o los expertos que tienen allí tuvieran que crearlo por escrito, es una locura. Pero si No. tú le pides un audio de algo que además, en muchos casos, es su pasión, oye, este arma como tal, bueno, pues, y te lo dice, o un perfume, o unas snackers. Un servicio, sí. Sí, lo que sea, te lo van a decir. Y tú metes ese audio, obviamente, ¿se puede mejorar ese contenido? Claro que sí. Pero ¿de dónde estábamos antes? O de tener que generarlo, o de tener que coger un redactor que no es experto en esa materia, como se hacía antiguamente, y generar un contenido, a generarlo ahora de esta forma, pues es la leche y es mucho más rápido. Y para alguien que está creando esa estrategia de contenidos con inteligencia artificial, ¿qué le recomendarías tú? Por ejemplo, estoy creando una página, bueno, no sé si es para armas Airsoft o para otra cosa, lo que sea, Me da igual la temática. pero imagínate que quiero empezar a crear contenidos. ¿Debería invertir tiempo en crear muchos contenidos? ¿Debería más bien enfocarme en posicionar ciertas palabras claves? O sea, ¿tú por dónde le recomendarías que Por crear fuese? muchos contenidos, desde luego que no. Al final depende un poco de la página web, pero si yo tengo una página web con datos, lo que voy a mirar es hacia dónde tengo el tráfico. Si tengo el tráfico, imagínate, en la parte de perfumes Bosch, ¿vale? O decirme otra temática, me da igual. En la parte de decir una temática que si no me voy a liar con De lo mismo. tazas de café. Vale, pues mira, de tazas de café o de cafeteras, ¿vale? En tazas de café, no controlo mucho de tazas de café, pero de cafeteras, vámonos a cafeteras, Ok. ¿vale? Si nos vamos a cafeteras, tengo un montón de marcas y un montón de características. Por ejemplo, puede ser una cafetera italiana Saeco de 4 tazas. Ahí ya son 4 búsquedas diferentes, porque la persona puede buscar una cafetera italiana de la marca Saeco, de la que sea, cafetera italiana de la marca Saeco de 4 tazas. Por ejemplo, son diferentes búsquedas. Entonces, yo lo que voy a hacer es entrar en la analítica y ver hacia dónde me está llevando el tráfico. Si me lo lleva todo a la parte de Saeco, voy a intentar crear todo lo que tenga que ver con Saeco. ¿Por qué? Porque los buscadores están diciendo que yo soy una pequeña referencia en eso. Y a nada que cree contenido ahí, me voy a posicionar mucho más rápido que si empiezo a crearlo en otras zonas donde realmente Google no me toma a mí como esa pequeña referencia, que puede ser otra marca.
Valetti o no sé, Sí, hay sí. muchas marcas. Volvemos al océano rojo y el océano azul. Me encanta Es que esté eso. aquí. Es que mientras más relevante seas en digital, en cualquier formato, escrito, en video, en lo que sea, vas a aparecer en todos los motores de búsqueda. Vas a aparecer en Google, vas a aparecer en redes sociales y vas a aparecer también en Y en los que sepas motores dónde AI. competir. Eso es lo que me encanta, Exacto. que no te metas a competir en donde exactamente está tu competidor Mm. mayor. No, busca tu propio espacio. ¿En qué otras áreas se ha facilitado el trabajo de SEO gracias a la inteligencia artificial? Además de la redacción. Pues mira, en la programación sobre todo, y te voy a poner otro ejemplo, nosotros trabajamos con un montón de proyectos y te voy a poner un ejemplo vamos, que con esto siempre es súper esclarecedor. Una inteligencia artificial como Claude, ¿vale? Que lo conocemos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un cliente de pérgolas, de toldos, etcétera, etcétera. Y la experiencia en página del usuario es muy importante a la hora de que Google te posicione. Por eso las redes sociales, apoyadas a una estrategia de SEO en Google, por ejemplo, son súper buenas, porque todo ese tráfico que va entrando es tráfico, como dices, muy cualificado y se mantienen ahí. Entonces, si yo estoy intentando comprar una pérgola, no es lo mismo que yo entre y que diga, hostia, ¿esta pérgola cuánto mide? ¿Y esta pérgola cuánto es de alto? Ya, pero yo necesito una de 2 metros. Y la necesito de 2 metros de alto por 25 de largo. Claro, pero aquí me están poniendo solo el precio de la que es 2x2. ¿Y cuánto precio es? Ya no compré, me Mm, aburrí, no Claro, entendí. entonces, claro, perfecto. yo me voy a Claude y digo, oye, voy a hacer una calculadora de pérgolas. Y en Claude le digo, hazme una calculadora de pérgolas con el diseño que tiene Apple y te doy todos estos datos en un Excel que me ha pasado el cliente de si es 2x2 tanto, si es 2x1 tanto. Entonces, al final, tú entras, ves toda la información y cuando llegas abajo a pedir presupuesto, coges y una cosa que me ha hecho Claude en 2 minutos escasos, ¿vale? Si sabes meter el prompt correcto, tú llegas y dices, a ver, y ¿cómo se dice? Con Un prompt. sí o no, Un con bot. lo de deslizar. Que te dice Ok. 1 metro, 0. Vas deslizando, Ya. pues 4 metros. Y te va variando la información. Ah, qué Y bueno. debajo le pones, ¿y de alto cuánto? Esto, y te va variando la información. Y te deja, Increíble. te puede variar la información, tenemos hechos muchos ejemplos. Y te da el precio exacto, pide información, o te dice, ya tenemos toda tu información, haz clic aquí, te damos la información por WhatsApp. ¿Y eso es un código que te automáticamente. hizo Claude? Sí, Ah, automático. qué chulo. Claro, automático. Y como eso es un montón de ejemplos. Pero vamos, este es el más esclarecedor porque al final es una necesidad que si se la tuvieras que haber pedido a un programador antiguamente no veas. Hmm, Claro. qué interesante. Y lo puedes meter luego, métemelo en un WordPress, métemelo en esto, métemelo, te lo hace. Mira, y a nivel de count humano, porque obviamente las empresas, las agencias, y corrígeme si obviamente estoy en lo incorrecto, pero las agencias de SEO antes tenían una cantidad de personas que están dedicadas a la creación de contenido, porque necesitaban crear contenido para distintos clientes. Ese grupo de gente que estaba antes en creación de contenido, que ahora la está creando inteligencia artificial mucho más rápido, ¿qué están haciendo ahora? ¿Están metiendo las cosas en inteligencia artificial? ¿Están haciendo obviamente 50 trabajos en vez de 10? ¿Cómo están haciendo? Al final lo que no es que se haya sustituido, sino lo que ha hecho ese perfil de personas es pivotar. Pivotar a, voy a controlar perfectamente la inteligencia artificial, voy a dar un mejor soporte al cliente y al final lo que en el tiempo que yo antes hacía 4, ahora voy a hacer 10. Hmm. ¿Vale? Pero tampoco ha cambiado tantísimo, simplemente la velocidad con la que lo saco y la forma de trabajar de alguna... Y los márgenes. Los márgenes también, pero sí, los márgenes también. Pero a nosotros es que eso no nos afectaba, porque nosotros cuando hacemos SEO, nuestro trabajo no es de redacción. Claro. A nosotros nos ha beneficiado. Porque Claro. si yo por el mismo precio te estoy metiendo algo que antes teníamos que contratar externamente o Mm. tenías que pagar aparte, a mí me beneficia, porque cuanto más rápido tú hagas las cosas en la web, más resultados tengo yo. Por supuesto. Claro. Claro, entonces a mí todo eso me beneficia increíble. Y te voy a contestar a lo del email marketing, porque era importante, joder, que se me ha olvidado antes. Me lío, estoy pensando en 200 cosas. Vale, si el usuario cuando entra no te compra, ¿vale? Te tiene que dejar el email y tampoco le haces un remarketing, etcétera. Dependiendo, ¿vale? Que esto es algo que hacemos con determinados clientes y funciona muy bien. Dependiendo el vertical que el usuario entre, le voy a ofrecer una u otra cosa, a nivel de pop-up, a nivel de antes de que se vaya de la página, a nivel de por en medio del contenido o de alguna forma. La gente dice, vale, pero es que si estoy en un listado de un comercio electrónico, ¿cómo me metes por en medio un pop-up? Coño, pues claro que se hace con tu asesor personal, en medio. De esto lo habréis visto en alguna tienda de moda, Claro. ¿vale? Al final yo con eso lo que voy a conseguir es, si el usuario no me iba a comprar, hay una probabilidad alta de que me deje el mail a cambio de algo. Y yo ya tengo su mail. Y ahí lo que voy a establecer es diferentes flows y con esos flows lo que voy a conseguir es acercar a ese usuario a la marca. Y si acerco a ese usuario a la marca, lo acerco a la compra. Y si no me compra hoy, seguro que me compra mañana. Si no me compra mañana, me comprará dentro de una semana. Si no, dentro de
10, porque al final cuando yo acabe ese flow le voy a meter en un Lo listado vas a troncal. perseguir hasta el infinito. Siempre, siempre, es verdad. Y al final acaba comprando. Y el que acaba comprando, generamos una recurrencia de vuelve a comprar. Y encima, si no me has... Y hay una ventaja, sí que es cierto, que estamos hablando de porcentajes y no te puedo dar un porcentaje concreto, pero hay una ventaja también, intentamos sacar siempre el lado positivo, de que no te compre la primera. Y es que si no te ha comprado la primera, probablemente luego te comprará un ticket más alto por las cosas que hacemos de lo que te iba a comprar al principio. Que al final nosotros lo que intentamos, dentro de una estrategia digital de marca que nosotros llamamos, porque el SEO es una de las patas, es intentar generar, como yo digo, ese impacto en cada uno de los pasos que da el usuario. Claro, Al porque final no es lo mismo, por ejemplo, si estamos en el Corte Inglés, en la web del Corte Inglés, si yo estoy en electrodoméstico, no es lo mismo que en la sección de tecnología o en la sección de menaje y hogar. Son compras, incluso hay compras compulsivas, compras reflexivas, y lo que le ofreces a uno no es lo mismo que le ofreces a otro, ni el flow es el mismo, ni la comunicación, etcétera, etcétera. Totalmente. Luis, tienes un podcast donde compartes todos estos conocimientos amplios que tienes. Y está genial, aparte, la conversación que generas, porque lo haces muy sencillo para que la gente lo entienda, el que te quiere contratar y el que quiere aprender también del oficio. Cuéntanos cómo te podemos conseguir, dónde te podemos seguir, cómo se llama el canal y nada, para que la gente se vaya para allá corriendo. Pues se llama el podcast de LMV, que está en la misma categoría que vuestro podcast en Spotify, detrás. Ahí el SEO no está funcionando bien. ¿Estamos detrás? Es que, ¿Vale? no, sabes que en Spotify trata de cuál es el tema más viral. Entonces, si nosotros hablamos de Bad Bunny, Tienes que hablar de evidentemente Bad vamos a Bunny, estar tienes por que hablar de Bad encima. Bunny. Vale. No, pero sí que es cierto que al final yo entiendo que cuantas más visualizaciones tienes o más escuchas en Spotify, estáis más arriba. Eso significa que nosotros tenemos menos escuchas en este caso y que vosotros lo hacéis muy bien. Pero bueno, haremos SEO para intentar... No se puede hacer SEO. No, hablar de Bad Eso. Bunny es lo único que puedes hacer. Sí. De verdad, Ya, no sí, sí. funciona. ¿En serio? ¿Hablasteis de Bad... Genial. Sí, sí. Pues hablamos de marketing, entonces dentro del marketing tenía que entrar Bad Bunny. Ujú. Pero bueno, igual. Cuando hablamos de temas muy nichos, casi como que creo que los dos somos muy de nicho. somos los dos muy nicho. podcasts. Obviamente tenemos una comunidad así como la tuya que es súper comprometida y que le gusta y que sigue el podcast, pero no se hace masivo. Se hace masivo cuando metemos en la ecuación a Bad Bunny o a alguna película de Hollywood que gana un Oscar. Algo así. Pues mira, eso no lo sabía. Acabo de aprender que nosotros siempre estamos con temas, lo que intentamos es hacer temas evergreen. Exacto. Intentar, por lo que te dije, porque al final una semana grabamos lo de 3 meses. Entonces, si yo intento abarcar algo que al final se pasa, que está actualmente, no voy a poder abarcar algo de dentro de 3 meses. Entonces es todo evergreen y lo que creemos que funciona. Y lo que mejor no suele funcionar siempre es hablar de SEO e inteligencia artificial. Ahora. Bueno, eso también aquí funciona muy muy bien. útil, Es muy evangelizar. útil. La gente tiene muchas preguntas. ¿Qué tienes ahí? Tengo una revista súper chula. Mire, muchachos, sus muchachas, sus chicas de Marketing Sin Filtro aparecieron en Forbes. Sí, chica. Aparecimos en Forbes. ¿Viste, Luis? Qué maravilla. En la lista los más creativos en el mundo de los negocios 2025. Aquí están sus niñas. Aparezco en la portada. Ese es el típico, ¿sabes? La peli de... Ahí estamos, qué belleza. Gracias a todo el equipo que hizo eso posible. De verdad. Y a toda la gente que escucha este podcast, porque gracias a ustedes y gracias a invitados increíbles como Luis, es que se logra, Así es. escalar en esas listas. Gracias, Luis, por venir. Qué No. placer. Qué masterclass diste hoy. No, al contrario, gracias a vosotras por invitarme, por la oportunidad. Y en Alicante tenemos que hacer... Iremos. Lo haremos. Iremos, Lo pasamos haremos, por San Juan, que es prometido. una playa súper rica. Ay, sí, planazo. Ujú. Gracias. Gracias.